Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, genocidio en Gaza. Conversa con Yanna Musa, autora de Palestina Infinita, también Raúl Sor, analista internacional, y además Nelson Haddad, ex embajador. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. En las últimas horas, la continua masacre de Gaza ha vuelto a irrumpir en los titulares. La crisis humanitaria por el bloqueo de alimentos y medicinas, los ataques contra civiles y hospitales y la creciente indignación mundial obligan a mirar a Medio Oriente. El gobierno chileno acaba de anunciar el retiro de los agregados militares de defensa y aéreos de la embajada en Israel en protesta por la situación humanitaria. ¿Qué palabra debemos usar para lo que está pasando en Gaza? En enero, una tregua puso una pausa en la masacre de civiles, pero lo que parecía una esperanza muy pronto se disipó. En marzo, Israel no solo reanudó los ataques, sino que sumó un bloqueo contra la ayuda humanitaria, privando a hombres, mujeres y niños de los alimentos y los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Y esa situación se sigue agravando. En mayo, Israel anunció una nueva etapa, la ocupación. Estamos ocupando Gaza para quedarnos, dijo el ministro de Finanzas. 2 millones de personas no tienen dónde escapar. El bloqueo ha logrado su objetivo de poner a la población civil al borde de la hambruna. Los médicos que trabajan en terreno dicen que ya se están produciendo muertes vinculadas a la desnutrición. Israel está matando por bombardeos, por falta de asistencia médica y también de hambre frente a los ojos de todo el mundo. Netanyahu es un criminal acusado de corrupción por la justicia de su propio país y se ha envalentonado con el apoyo de otro criminal corrupto, Donald Trump, quien sueña con convertir a Gaza en un resort turístico bajo control de Estados Unidos, una vez que su amigo complete el trabajo sucio. Incluso ha compartido videos de inteligencia artificial en que ambos disfrutan de las delicias de un Trump Resort, en el lugar donde hoy están muriendo civiles cada día. Esa crueldad es difícil de imaginar. La definición internacional de genocidio se estableció en 1948 tras el holocausto nazi contra los judíos y otros grupos. Se define como actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, la matanza o lesiones graves ante la integridad física o mental de sus miembros, sometimiento intencional a condiciones de existencia que supongan su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nuevos nacimientos o el traslado forzoso de los niños a otro grupo. O sea, hechos e intenciones de destruir total o parcialmente a un grupo de la población. Partamos por los hechos. Ya son más de 53.000 los palestinos muertos, más del 2% de la población de Gaza, además de 120.000 heridos. 15.000 niños han fallecido. Israel ha bombardeado cientos de colegios y universidades, edificios religiosos y refugios. Y el ejército israelí ha matado sistemáticamente a personas protegidas bajo el derecho internacional, incluyendo a médicos y personal de ayuda humanitaria. 3/4 partes de la población de Gaza está en la fase de emergencia o catástrofe, los dos peores niveles de desnutrición. Según la Organización Mundial de la Salud, 71.000 menores de 5 años padecerán malnutrición aguda en los próximos meses y hasta 14.000 guaguas estarían al borde de la muerte. El 90% de las familias de Gaza ha sido obligada a dejar sus hogares, desplazados forzosamente, al principio de norte a sur, luego de este a oeste. Muchos de ellos han debido moverse hasta 10 veces de un lugar a otro para intentar sobrevivir a los ataques. Ante estos hechos, cada vez más organismos están usando una palabra delicada y difícil para describir lo que ocurre en Gaza: genocidio. Entre ellos están Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ordenó el arresto del primer ministro Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad. También de la cúpula de Hamás por la matanza de más de 1.000 civiles israelíes, hombres, mujeres y niños, en 2023. Están los hechos entonces y está la intención. Amnistía Internacional acusa una intención genocida de erradicar y destruir físicamente a la población. Cita el uso de una retórica deshumanizadora, racista y despectiva contra las personas palestinas por parte de las autoridades israelíes.
Al comienzo de los ataques, el vicepresidente del Parlamento israelí llamó a borrar Gaza de la faz de la tierra, dijo que no hay inocentes y llamó a eliminar a 100.000 palestinos. Ya han sido eliminados más de la mitad de esa cifra. El ministro de Finanzas de Israel dijo que en Gaza viven 2 millones de nazis. El ministro de Defensa que se enfrentan a animales humanos. El primer ministro Netanyahu cita habitualmente a Amalek, la nación enemiga de los israelitas en la Biblia, cuyo exterminio Dios pidió al rey Saúl. El presidente de Israel ha dicho que no hay inocentes en Gaza, una zona habitada por cientos de miles de niños, y el ministro de Defensa ha hablado de la destrucción total del lugar. Y podríamos seguir. Hace medio año, Amnistía Internacional ya recopilaba al menos 22 casos en que miembros del gabinete de guerra de Israel han llamado explícitamente a la destrucción de la población palestina en Gaza. La reacción del gobierno de Israel ante las críticas es siempre la misma. Acusan antisemitismo y de apoyar a una organización terrorista asesina a cualquier persona que critique la ofensiva militar en Gaza. Y han llevado esa lógica a Estados Unidos, donde estudiantes han sido arrestados y universidades atacadas bajo acusaciones de antisemitismo por las protestas contra la masacre. Intentan decir que hay que tomar bando entre las criminales acciones del ejército de israelí y los actos terroristas de Hamás, que asesinó cruelmente a más de 1.000 civiles de Israel el 7 de octubre de 2023. Eso es absurdo. Lo único que corresponde es condenar y perseguir con la fuerza del derecho internacional a todos los asesinos de civiles, a los líderes de Hamás, terroristas responsables de una masacre, y a Netanyahu y sus cómplices responsables de crímenes de guerra. Esa es la posición de Chile, como miembro del Tribunal Penal Internacional, y debe ser la de cualquiera que crea que las vidas de todos los seres humanos, no importa si son israelíes o palestinos, son valiosas y deben ser protegidas. La acusación de antisemitismo a quienes condenan todas las muertes y piden parar la masacre de civiles es absurda. ¿Acaso son antisemitas los judíos que protestan en distintas capitales del mundo pidiendo la paz? ¿Es antisemita la mayoría de la población de Israel, que según las encuestas apoya un alto al fuego? ¿Es antisemita el ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, quien hoy mismo dijo que lo que estamos haciendo ahora en Gaza es una guerra de devastación, matanza indiscriminada, ilimitada, cruel y criminal de civiles? El ex primer ministro de Israel lo dijo. No, exigir el fin de la masacre es simplemente ser humanos. La comunidad internacional debe presionar con medidas concretas al gobierno de Netanyahu para que frene la matanza y llamar la destrucción de un grupo nacional por su nombre, como lo hacen cada vez más expertos y organizaciones, es un paso para frenar este genocidio. El genocidio en Gaza es el tema de hoy en Lo que importa. Conversamos ahora con la periodista Jasna Musa. Jasna, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Jasna, tú estabas lanzando precisamente en estos días este libro que es muy interesante, se llama Palestina Infinita, donde puedes conversar con refugiados, con personas que han tenido que escapar, incluso, ahora último, de la Franja de Gaza. ¿Qué pudiste lograr en esas conversaciones? ¿Qué pudiste saber de la situación que se está viviendo en la Franja? Bueno, lo primero fue conocer de primera mano estas historias que en general nos llegan con mucha distancia a través de redes, de las mismas redes sociales o de los medios de comunicación internacional, en donde solemos leer más cifras, más números, pocas historias humanas y poco relato contado por sus propios protagonistas. Entonces me interesó ir hasta allá. Yo sabía que no podía entrar a Gaza porque Israel no permite la entrada a la prensa internacional. Sin embargo, sabía que había un grupo importante de palestinos en Egipto y también en Jordania, recién salidos de Gaza, y fui a contactarlos. Y bueno, lo de Jordania, por ejemplo, fue una sorpresa porque en un comienzo yo no tenía claro que estuvieran ahí. Y se trataba de un grupo bastante especial y bastante vulnerable porque eran 80 niños y niñas que estaban ahí recibiendo ayuda porque están con tratamiento oncológico, todos padecen cáncer, y consiguieron un permiso especial para tratar de sanarse durante este tiempo, pero además son personas que están acompañadas de familiares muchas veces muy lejanos porque perdieron a todos durante este genocidio en estos meses que está sucediendo en Gaza. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que pudiste ver de la situación de ellos, por ejemplo? De una situación de niños, una situación tan límite, pacientes oncológicos que no solamente han perdido su hogar, que han perdido su familia.
Mm. Mira, cada historia era más impresionante que la anterior. Fue muy difícil todo, porque para empezar yo ya había ido 2 veces antes a Medio Oriente, a Palestina una vez y otra vez a Jordania, y había entrevistado a refugiados palestinos, incluso a los que salieron de la invasión en Gaza el 2014, también los entrevisté ahí, visité hospitales, también esas historias están en este libro de crónicas. Pero la diferencia ahora es que casi todos los que estaban ahí habían perdido muchos miembros de su familia. O sea, hay un chico que entrevisto que perdió a 17 miembros de su familia, estaba con su abuela, la única superviviente de este genocidio, y me mostraba las fotos de sus familias envueltas en sábanas. En varias fotos salía abrazando a sus padres o a sus hermanos. Y me impresionó lo normalizado que tienen eso, ¿no? Lo normalizado que tienen este encuentro con la muerte, el horror, que ya yo creo que también están todavía en un estado de shock del que no han podido salir. Eso fue muy impresionante, muy doloroso y muy difícil también ver cómo yo lograba transmitir esas historias con el respeto y la dignidad que merecen y saliendo de las caricaturas que se suelen hacer en muchos medios de comunicación. ¿Cuáles son esas caricaturas que crees que muchas veces ocurren? Bueno, el demostrar siempre a los palestinos como, no como un grupo humano, para empezar la deshumanización, ¿no? Yo creo que este genocidio se ha podido llevar a cabo y de esta manera, justamente después de un trabajo de propaganda y de deshumanización de mucho tiempo. Y hemos visto cómo, incluso con las Torres Gemelas y demás, cuando caen las torres, comienza esta caricaturización de los palestinos y de los árabes en general en medios occidentales, mostrándolos siempre como unos bárbaros, como, bueno, los mismos israelíes en la prensa lo han llamado animales, ¿no? Se refieren con términos muy despectivos y se suele asociar a terrorismo, se suele asociar, si es palestino, con Hamás. Yo a las personas que entrevisté, y sobre todo los niños, no tenían nada que ver ni con Hamás ni con ningún otro grupo, y la gente no se detiene, o los periodistas muchas veces no nos detenemos a escuchar sus historias, que son las de ciudadanos comunes y corrientes que están afectados por esta ocupación. Yana, tú también fuiste a Egipto, donde también han podido escapar algunas personas desde la Franja de Gaza. Hablaste con Sharif, un palestino de 41 años de edad. Cuéntanos su historia, porque es una historia también bien particular que la relatas en el libro. Sí, bueno, yo me llevé la sorpresa que en Egipto hay cerca de 200.000 personas de palestinos que están ahí y que están en una condición bien particular porque ellos no están reconocidos, quedaron como en un limbo porque les abrieron las puertas para poder escapar a otros países. Sin embargo, se quedaron ahí. El gobierno egipcio no les entrega nada, no les da ningún tipo de ayuda, los niños no están escolarizados. Hay cerca de 200.000 personas en estos números que son extraoficiales, pero incluso pueden haber más. Y a Sharif yo lo conocía de antes. Yo tuve contacto con él el año 2005 por primera vez, mantuvimos contacto por internet durante estos 20 años ya. Y siempre me identifiqué mucho con él porque era un palestino de la misma edad que yo, que estaba ya quizás con las mismas ganas, pero sin poder salir en esta cárcel a cielo abierto. Y tenía la particularidad que hablaba español, porque vivió en Bolivia. Y la historia de él es bien particular porque él nace en Kuwait, porque sus padres son refugiados palestinos. Cerca de los 7 años se viene a vivir a Bolivia porque consiguen instalarse ahí sin necesitar mayores papeles. Entonces llega un grupo familiar de 30 personas que se instalan y tratan de hacer una vida, abren un supermercado, comienzan a estudiar, los niños aprenden español. Y en el 93 pasa algo bien importante, que se firman los acuerdos de Oslo. Entonces su familia dice, ya, por fin podemos volver a nuestra tierra, que es Palestina, específicamente en Gaza, y podemos instalarnos ahí en un lugar que es nuestra tierra, nuestro idioma, nuestra cultura. Y regresan a Gaza con la esperanza de ya no volver a moverse. Y bueno, luego viene lo que todos sabemos, ¿no? Los acuerdos de Oslo prácticamente nacieron muertos, nunca se concretan, nunca llega la anhelada paz. Y a lo largo de todos estos años que Sharif vivió su adolescencia y su juventud, ha tenido que vivir un montón de invasiones israelíes, un montón de bombardeos, ha visto morir amigos, ha visto cómo se destruye la ciudad. Y este año, bueno, con lo del 2023, ya llega lo peor, digamos, recibe un aviso de que su edificio va a ser bombardeado, escapa como puede con su familia. Está durante 2 meses circulando por la Franja de Gaza hasta que consigue que el trabajo que él tiene, que es una organización internacional alemana, le dé un pase para salir. Y esto es bien dramático porque en una lista comienzan a nombrar a las pocas personas afortunadas
que o tienen un pasaporte extranjero o están en alguna de estas listas y logra salir hacia Egipto junto a su esposa y sus 2 niñitas de 4 y 6 años que, bueno, que vieron todo lo que ocurrió y que además se da esta escena que yo digo en el libro muy parecida a la de La vida es bella, en donde Sharif le tiene que inventar historias a su hijita para que ellas crean que se trata de una aventura, de un juego, tratar de camuflar, ¿no?, los bombardeos y todo lo que está pasando. Él quería irse con sus padres, además. Además, él sale y sale con la culpa del sobreviviente, ¿no? Porque se da esa primera ducha caliente en Egipto y piensa, mis padres siguen allá y están bajo las bombas. Finalmente, sus padres logran salir, pero los padres de su esposa no. Y el padre muere a los pocos meses, es su suegro, porque le dispara un dron. Ellos logran salir de ese infierno, digamos, viven de todas formas una situación muy difícil, porque tú lo decías, están en Egipto donde no tienen un reconocimiento legal, están en una especie de limbo. ¿Cuál es su idea del futuro? ¿Quisieran volver a Gaza? ¿Quieren ser refugiados en otro país? Bueno, en el caso de él es bien particular porque él lo intentó en Gaza, su familia intentó retornar, esta idea del retorno que está tan presente, lo intentaron, vivieron durante años y ahora con lo que acaba de pasar yo creo que el choque es muy fuerte todavía no se recuperan y no sé si algún día se van a recuperar del impacto emocional. Oye, Ana, perdón, ellos confiaron, o sea, creyeron que efectivamente estaba la posibilidad de la paz cuando son los acuerdos de Oslo, de que va a haber 2 estados viviendo pacíficamente, uno israelí y uno palestino, confiaron en ello y terminaron escapando apenas de la muerte. Así es. Sí, y además en una situación en donde tener un pasaporte palestino es como no tener ningún papel, ¿no? No le permite salir. Incluso si él consigue un permiso, por ejemplo, para venir a Chile, necesita permiso para pasar por cada uno de los aeropuertos internacionales hasta llegar acá. Y eso es muy difícil de conseguir. Por eso fue tan importante ese recibimiento que dio el gobierno chileno en el 2008 cuando llegaron refugiados que eran palestinos y que estaban en la frontera entre Siria y Irak, y Chile recibe a varias familias en el 2008 porque se necesita demasiadas voluntades de organismos internacionales para lograrlo. Y ahora mismo Sharif está tratando de ver qué hace, hacia dónde va, cómo consigue un lugar que le permita no solo tener una visa, sino que también lo que él más anhela es que sus hijas crezcan en un lugar seguro. Para él esa es su principal preocupación en este minuto y que se puedan recuperar. Como te digo, perdió a su abuelo, al esposo, o sea, al padre de la esposa de Sharif, y además las hermanas de la esposa siguen ahí con niños muy pequeños, con enfermedades a la piel. Es muy difícil salir. No solo necesitas un permiso, necesitas muchos miles de dólares para poder cruzar la frontera, pagarle a las autoridades. También hay corrupción, ¿no?, en estos sistemas para poder salir y pasar la frontera. Entonces Sharif lo que quiere ahora es reunirse con el resto de su familia y que sus hijas estén en un lugar a salvo. El resultado, Yasna, tú puedes hablar entonces con personas que, en el caso de los niños en Jordania, reciben un permiso especial por su situación. En el caso de Sharif también tiene una situación especial porque trabaja para una agencia internacional y logran salir. Hay más de 2 millones de personas que siguen atrapadas en este infierno. ¿Cuál es la situación de ellas? Bueno, la situación yo creo que se queda corta la información que llega por los medios, ¿no? Hay, Naciones Unidas lo decía el otro día, casi 14.000 bebés que están sufriendo y que pueden morir por inanición. Hay la misma amenaza de las drogas, de las bombas, quiero decir, todos los días, los bombardeos. Hay también, no solo ese tipo de amenaza, también hay asesinatos selectivos. Hay muchos periodistas que han estado y que han tratado de informar desde Gaza, ya sea con fotos, con videos, informando desde ahí. Y luego Israel los asesina de manera selectiva. Lo vimos con una chica que incluso el documental en el que ella participaba había estado seleccionado para Cannes, para el Festival de Cannes en Francia, y al día siguiente su edificio es parte del objetivo y lanzan un misil y muere junto a toda su familia. Entonces, creo que hoy no solo Gaza está súper aislada, está totalmente amenazada por cada uno de los rincones, sino que además no llega ningún tipo de ayuda, ni alimentos, ni medicinas. Hay un montón de niños, y no solo niños, también adultos mutilados que no han tenido ningún tipo de anestesia a la hora de recibir algún tipo de ayuda médica. Entonces,
no solo es lo que está aconteciendo día a día debido a este genocidio y a los ataques, sino que es también las consecuencias y cómo están viviendo las personas que ya son víctimas y que ya han sufrido algún tipo de daño que va a quedar para siempre. Y como tú decías, Yasna, también las posibilidades de informar en terreno de lo que está pasando son muy limitadas porque no es posible sencillamente entrar a reportear a Gaza, ver lo que está pasando y luego salir y hacer el reporte. Sí, no es posible, es algo que la prensa internacional ha reclamado muchísimo, Reporteros Sin Fronteras, un montón de organismos internacionales están exigiendo, porque esto no ha pasado ni siquiera en otras guerras, ¿no? Siempre ha habido acceso y respeto a que los medios puedan cumplir dentro de lo posible su rol. Aquí ni siquiera se ha respetado cuando los periodistas, usando, identificando el chaleco de prensa, han sido objetivo directo, por más que estén identificados. Incluso muchas veces eso la ha jugado en contra y ha sido, como les decía antes, como parte de los objetivos precisos que ha tenido Israel, porque no quiere tener testigos dentro de Gaza, está tratando de no tener testigos y de matar al mensajero. Y además, bueno, todo esto, este escándalo que ha sido, ¿no? El asesinato de más de 200 periodistas, que es una cosa inédita, que yo creo que si se tratara de periodistas occidentales o de otros medios, sería un escándalo mundial. Sin embargo, se siguen acumulando números, cifras, y no ha tenido el impacto que podría tener. Y eso es muy tremendo, porque además de que se está haciendo lo posible para que nadie pueda entrar a informar y que nos salga información, tampoco están permitiendo que la prensa se sienta relativamente segura o con las condiciones para poder ir a informar. Yasna, la situación de las personas en Gaza ha pasado además durante estos meses de ataques israelíes por una serie de avisos de que evacúen zonas y las personas han tenido que moverse, incluso algunos reportes hablaban de personas que han tenido que moverse hasta 10 veces. Es porque se les dice una y otra vez que evacúen una zona que va a ser atacada, que vayan del norte hacia el sur, que vayan hacia la zona costera, en fin. Hay una especie de movimiento incesante y cerca del 90% de la población civil de Gaza ha tenido que dejar sus hogares, ha tenido que desplazarse en algún momento. ¿Cómo se vive con ese nivel de incertidumbre, con no poder estar en un lugar, en una casa? ¿Cómo están viviendo hoy día los gazatíes que sobreviven todavía, que muchas veces tienen problemas para alimentarse, para alimentar a sus hijos, pero que además ni siquiera pueden habitar en sus propias casas? Sí, yo creo que se sobrevive, más bien. El propio Sharif tuvo que cambiarse muchas veces. A él le pasó una cosa bien particular, además, porque en otras invasiones siempre recibía un mensaje, o lo que han hecho los israelíes, no solo ahora, desde los años 40, que lanzaban por aviones una especie de flyer o folletos donde aparecen los mapas y aparecen las zonas que van a ser bombardeadas. Y él había recibido eso y nunca quiso dejar su casa. Y en este último ataque, él además estaba en un departamento nuevo que había comprado con su esposa, estaba feliz viviendo en ese hogar y no lo quería dejar por nada del mundo. Y ya los amigos y los familiares comienzan a presionarlo y al final decide salir, sobre todo por las niñas. Y ahí hay dos cosas que me parecieron muy impresionantes cuando me las contó. La primera es que él me contó que al lado de la puerta de su casa él tenía una maleta desde hace muchos años. Y me dijo que la mayoría de los gazatíes hacían eso, tener una maleta con cosas básicas, con los papeles, con sus diplomas, con un poco de plata, con los pasaportes. Listos para escapar en cualquier Listos momento. para escapar. Y esto desde siempre. Y yo pensaba mucho como en la idea que uno tiene acá con los terremotos, ¿no? O con todo esto, cualquier como cosa que ocurra a nivel natural, que uno siempre dice voy a tener una maleta o una mochila lista. Bueno, allá ocurre con el tema de los ataques. Y él tenía eso listo, y cuando ya decide dejar su casa y salir, va a avisarle a los vecinos y se da cuenta que en el grupo de WhatsApp ya habían evacuado todos y le habían avisado, salgan, dejen la casa. Y él sale esa noche y esa noche desaparece su edificio, ¿no? Si se hubiese quedado ahí, no me hubiera podido contar esta historia, no estaría vivo. Y por eso se salva. Y de ahí se van a un hotel. En el hotel está junto a otras 60 personas viviendo como en el subterráneo, en un búnker. Y luego el hotel también está dentro de la zona que van a bombardear, y así comienza a moverse, a vivir a la intemperie, durmiendo en autos, durmiendo en distintos lados. Se empieza a acabar el gas, se empieza a acabar la comida. Y esto es al principio de cuando comenzó todo. O sea, ahora ya van 19 meses, no quiero ni pensar cómo será ahora, ¿no? Y fue bien impresionante porque
al final, él, claro, logra salir, pero me cuenta que su familia, las primas, las hermanas, los sobrinos por parte de su esposa siguen ahí y siguen en esto de ir moviéndose. Porque además hemos visto en las noticias que muchas veces dicen que se vayan al norte, por ejemplo, y después van y bombardean el norte. O le dan un espacio en un refugio y van y bombardean el refugio, en una escuela. Hace una semana, ¿no? Incendiaron un lugar donde estaban refugiadas familias en una escuela y hay un video horrible de una niñita quemándose. Y lo otro que fue muy fuerte también es que mientras Sharif me contaba toda esta historia en un restaurante en Egipto, en el Cairo, su esposa recibe una llamada y era su hermana, que la llama todos los días a la misma hora para decirle que está viva, ella y sus hijos. Y en esa llamada, que ella estaba por altavoz, para la llamada porque se escuchan los bombardeos, que estaban muy cerca. Por suerte no le pasó nada, pero ella me decía que eso es todos los días. Entonces ni siquiera hay un estrés postraumático, porque el trauma sigue muy presente. Y yo creo que la vida de esas 2 millones de personas ahí es solamente un día a día, despertar, ver que están vivos, ver que se consigue para comer, y así cada día hasta esperar que esto pase de alguna manera. Y Jasna, ellos tienen la esperanza de poder, porque han perdido sus hogares, han perdido sus trabajos, han perdido su forma de vida, todo lo que había allí. ¿Hay la esperanza de poder volver y reconstruir esto? ¿O finalmente ya la idea es que es tal el nivel de sufrimiento, es tal el nivel de destrucción que la idea es seguir la vida en otro lugar? Sí, yo creo que en el caso de Sharif ya no hay mucha esperanza, por lo que te comentaba de ya querer estar en un lugar seguro. Pero sí hay muchas otras personas que tienen esta idea de volver. El tema del retorno es muy fuerte, muy potente en los palestinos. Además, también hay un tema muy ligado al orgullo que tiene que ver con su identidad, con que venga una potencia u otro grupo humano, ¿no?, a decir que tú no existes y a querer borrarte del mapa. Desde la creación de Israel, incluso un poco antes, comienza este plan de limpieza étnica por parte de Israel, y los palestinos han estado acostumbrados a vivir generaciones y generaciones saliendo, buscando exilio, pero siempre con esta idea de volver y reconstruir. Creo que ahora con este plan descabellado que dijo Trump y que también lo ha replicado Netanyahu, de querer convertir Gaza ¿no?, en un balneario o en una atracción turística, con mayor razón hay un discurso de resistencia, de no querer ceder en ese sentido y de seguir luchando, porque no solo es un tema de territorio, también es un tema de lo que te decía antes, del tema de la deshumanización, ¿no? Entonces, como negar la existencia de los palestinos es mucho más que ocupar su territorio y que destruir el territorio, sino que también tiene que ver con querer borrar toda una herencia cultural milenaria. Ya habiendo reporteado este tema por tanto tiempo, habiendo viajado tantas veces para cubrir distintos ámbitos de esta tragedia humana que se está viviendo, ¿ves que hay alguna vía para lograr la paz? ¿Ves alguna alternativa como la que hubo en su momento cuando se dijo estuvieron los acuerdos de Oslo? Estaba al menos esta idea más respaldada por las grandes potencias de lograr una solución efectivamente donde dos estados pudieran convivir de manera pacífica uno al lado del otro. ¿Crees que hay alguna manera en que ese proceso pudiera reencaminarse por ese lado? Mira, la verdad, o sea, como lo que yo he podido ver, lo que he conversado, lo que me han dicho y también lo que me parece más viable es una idea no muy popular, que es justamente la creación, o que se consolide un Estado binacional, ¿no? Yo no creo en la idea de los dos estados, creo que nació muerta, creo que Oslo fue una promesa que se rompió muy pronto. Creo que no es factible pensar en la idea de dos estados considerando que se le niegue el retorno justamente a los refugiados palestinos, porque además de que eso está en el derecho internacional, también hay resoluciones de Naciones Unidas que lo avalan. Los palestinos tienen derecho a volver a su tierra, y en las condiciones actuales en que Israel tiene totalmente segregada a la población, con un sistema de apartheid, con un muro, con batustanes creados en distintas zonas, es imposible que pueda haber un Estado palestino al lado de un Estado israelí. Yo creo algo que, como te decía, no es muy popular, porque creo que debiese existir un Estado de derecho para todos sus ciudadanos por igual, en donde no tiene que ver si alguien es palestino o israelí, en donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos asegurados y el mismo derecho a voto, y donde el tema religioso no sea lo central. Pero para eso yo creo que en las condiciones actuales en que está no veo viable cómo podría ser, además con el nivel de
de rabia, de indignación y de dolor que ha causado lo que está pasando en los últimos 19 meses. ¿Y crees que todo lo que ha ocurrido también en estos meses le da más alas al radicalismo, al extremismo? ¿Hace más difícil también poder tener conversaciones entre ambas partes que sean fructíferas? Sí, yo creo que sí. Sí, y bueno, y no solo con el extremismo, también con fracciones que están relacionadas con la resistencia, pero que Israel siempre va a catalogar como extremistas, ¿no? Han habido un montón de intentos de paz, han habido un montón de posibilidades de negociar y sentarse a la mesa a negociar con grupos que el propio Israel consideró válidos, que consideró que estaban por la misma vía democrática, pero que finalmente cuando sacaban una respuesta o una política que exigía los derechos de los palestinos, ellos inmediatamente lo han catalogado o como extremista o como antisemita, que es el discurso que normalmente utilizan. Y creo que, por supuesto, que tener a una población sometida durante tantos años en un lugar totalmente cercado, sin acceso a nada, en donde no hay una proyección de futuro, eso lo único que puede provocar es que la gente, a partir de la desesperanza, tome decisiones extremas, ¿no? Ante situaciones extremas, soluciones extremas. Eso es así, no solo en el caso de Palestina, eso es así en cualquier lugar. Entonces creo que lamentablemente Israel ha puesto todas las condiciones y no es tan difícil lo que tiene que hacer, ¿eh? Tiene que respetar el derecho internacional, tiene que respetar todas las resoluciones de Naciones Unidas y yo creo que partiendo por ahí se podría llegar a algo. Yasna Musa, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Sorpréndete con la increíble fauna de nuestro país. Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque, un podcast que busca darle voz a lo que importa, enseñándonos a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nos acompaña en Lo que importa el analista Raúl Sor. Raúl, gracias por acompañarnos hoy. Un placer, viejo. Raúl, ¿cómo podemos entender lo que intenta hacer el gobierno de Netanyahu con este recrudecimiento de los ataques sobre Gaza? Bueno, básicamente, después de esta guerra, que ya va para los 2 años, Israel no ha logrado uno de sus objetivos centrales, que era terminar con la organización Hamas. Y a medida que ha ido avanzando el conflicto, va quedando claro que Hamas, mucho más que una organización militar o terrorista, como se la ha descrito, es una organización militar, político-social, y que está muy enraizada en la población gazatí, de manera que, digamos, su eliminación no es posible en términos militares, sino que es un tema ideológico. Y eso, bueno, digamos, han matado a una cantidad enorme de sus líderes. Hoy mataron a quien estaba como líder en Hamas, a Mohamed Sinbar, el que quedaba como líder dentro. El hermano del líder máximo, el líder militar anterior. Y pese a todas estas muertes, la organización ha seguido existiendo, como suele ocurrir con una organización que tiene un planteamiento ideológico y que está bien afincada, porque ellos, además del trabajo militar, tenían un trabajo político y social muy profundo. Tenían escuela, maternidades, es decir, tenían una serie de una presencia muy fuerte en la población gazatí, de manera que Israel, a la conclusión a la que ha llegado, es tratar de evacuar a la población gazatí en su totalidad en el norte de la franja, probablemente hacia el centro, y concentrar a esta población en el sur y, digamos, cerca de la frontera con Egipto, en la zona de Rafah, y desde allí ofrecer, como se ha dicho en forma un poquito irónica, voluntariamente a quienes quieran. Si quieren abandonar la franja, bueno, pueden hacerle y les vamos a ayudar. Y Estados Unidos ha dicho, les vamos a ayudar a encontrar refugio en otros lugares, en otros países árabes. Raúl, entonces, ¿el objetivo final es intentar desocupar la franja de Gaza, es sacar a la población de allí, haciendo que las condiciones de vida sean tan insoportables, digamos, que hay alguna forma, alguna manera de sacarlos y eliminar la franja de Gaza? Ese es el objetivo
no explicitado, pero en los hechos, la destrucción masiva de las viviendas, el corte de servicios fundamentales, de agua potable, electricidad, que hacen la destrucción sistemática de hospitales, te lleva inevitablemente a la conclusión que esto se está haciendo inhabitable para la población gazatí, que además es una población de refugiados que vivía del apoyo de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y que digamos, en la medida que esta agencia no ha podido operar, bueno, ellos se han quedado sin ingresos, sin sustento de ningún tipo, y la situación se hace insostenible. Y en esta circunstancia, Israel y Estados Unidos han propuesto esta nueva agencia así llamada humanitaria de Gaza, la Fundación Humanitaria de Gaza, en inglés Gaza Humanitarian Foundation, y que ha comenzado recién ayer a distribuir comida en una forma absolutamente ineficiente, impracticable, en que a los refugiados, a la gente que está desesperada, con una hambruna de semanas, es decir, hay que ponerse en los zapatos de estos refugiados, con niños que están en condiciones límite, bueno, son llevados a una suerte de establo, en una situación totalmente inhumana, y de pronto, claro, esta gente desborda las barreras y corre a obtener las cajas con ayuda, lo que puedan lograr. Y bueno, murió una persona, de hecho, en el primer día de, comillas, entrega de ayuda. Y hay varias personas que fueron tiroteadas por el ejército israelí, o sea que resultaron heridas. Sobre esto hay una disputa. El ejército israelí dice que eran tiros al aire, pero hay heridos a bala entre los que estaban tratando de obtener la comida, y sigue siendo el debate. Israel dice es que el problema es que Hamás está infiltrada, de eso no cabe ninguna duda, es decir, pero vuelvo a lo primero que te dije, ¿qué es infiltración? Es decir, si ellos tienen asentamiento, tienen bases en la población, entonces nunca vas a encontrar digamos, sectores de la población que son absolutamente apolíticos, que no tienen ninguna identificación con ninguna organización, sea Yihad Islámico, Hamás u otra. Ahora, Raúl, el gobierno de Netanyahu inicia esta operación militar después de la masacre que perpetra Hamás sobre civiles israelíes en octubre del año 2023. Y en ese momento Netanyahu estaba muy debilitado. Él estaba siendo eventualmente enjuiciado por corrupción. Tiene un gobierno en que también depende, para mantenerse en el cargo y para evitar llegar a ese juicio por corrupción, de los elementos más ultranacionalistas, más extremos de la política israelí. ¿Cómo también la sobrevivencia de Netanyahu lo lleva a mantener esta guerra y a extremar incluso la situación de guerra? Absolutamente, y yo creo que eso es una hipótesis que, más que una hipótesis, una constatación que muchos analistas comparten, porque Netanyahu estaba en una situación precaria, y a lo largo de la historia hay muchos casos en que siempre se señala una buena manera de ahuyentar los problemas en casa, los problemas domésticos, es preocuparse de los problemas externos, y no hay nada más potente que una guerra. Y no digo que la guerra empezó, como tú lo señalaste bien, por este verdadero pogrom, este asalto que se realizó en el sur de Israel, en que resultaron más de 1.200 personas asesinadas y fueron tomados alrededor de 200 rehenes. Ese es el motivo que gatilla el conflicto. Pero el conflicto estaba desde antes. Hay una población de 2.300.000 habitantes que están en situación absolutamente precaria, y era un fermento permanente. Es decir, Israel realizó una serie de operaciones militares, ellos lo llamaban cortar el césped, para, digamos, limitar o frenar la insurgencia en Gaza, pero el tema rebrotaba, y ahora ha vuelto a rebrotar con más fuerza que nunca. Y hoy día mismo, digamos, la Unión Europea ha resuelto
criticar abiertamente a Israel, cosa que no había hecho hasta ahora en esta forma tan explícita. Claro, uno podría decir, ahí hay un cambio, ¿no? En cuanto a que aliados tradicionales de Israel, el caso de Europa es el más evidente, están tomando un tono cada vez más crítico. Algunos gobiernos europeos están pidiendo, por ejemplo, revisar el acuerdo de libre comercio con Israel. El gobierno británico suspendió las conversaciones para ampliar ese acuerdo. ¿Hay algo que la presión internacional pueda lograr sobre el gobierno de Israel? ¿O mientras esté Trump de su lado, no hay nada que hacer? Yo creo que lo ha logrado. Es decir, el mero hecho que exista esta distribución de paquetes es producto de la presión. Si eso no hubiese sido, digamos, no hubiese existido la presión y que se ha vuelto cada vez más explícita, probablemente ni siquiera esta distribución de paquetes, con todas sus imperfecciones, no tendría lugar. Y al menos tiene que dar la apariencia de que no están dejando morir a la población. es una manera de ponerlo, pero digamos, es una Israel, digamos, lo que está quedando claro, acá hay una contradicción. Por una parte, el gobierno israelí, como tú bien señalas, presionado especialmente por los sectores religiosos, y no hay nada más tóxico y peligroso en un conflicto que las influencias de los fundamentalistas religiosos, sean islámicos, sean judíos. Los fundamentalistas religiosos sienten que tienen un mandato de Dios y que están acatando sus órdenes. Y si las órdenes les dicen hay que volver a la Israel bíblica, bueno, haremos lo que Dios nos ordene. Y la muerte no significa nada porque, digamos, es Dios quien nos lo ha pedido y, bueno, morir simplemente e ir a su diestra lo antes posible. Y, bueno, lo mismo es lo mismo con el Estado Islámico, es decir, una voluntad de sacrificio y, por lo tanto, estos elementos son muy difíciles de combatir porque ¿qué le dices tú a alguien que dice yo lo que quiero es morir en nombre de Dios? Y estos fundamentalistas, en el caso de Israel, ¿por qué tienen tanto poder dentro del gobierno? Porque es un gobierno débil, es una alianza política en que los sectores religiosos, si bien son minoritarios, claramente minoritarios, tienen el voto decisivo para mantener la alianza. Si ellos se retiran del gobierno, Netanyahu cae. Si Netanyahu deja de ser gobernante, pierde una serie de fueros y tendría que responder por las acusaciones de malversaciones económicas a las cuales, como tú lo señalaste al comienzo, estaba ante los tribunales y que hay muchos que sospechan que la guerra ha sido utilizada por Netanyahu para su supervivencia política. ¿Qué pasa, Raúl, con la sociedad israelí? Porque hay algunas encuestas que muestran que hay una mayoría, por ejemplo, en favor de un alto al fuego. ¿Hay alguna presión hacia el gobierno de Netanyahu o todavía el gobierno está logrando de alguna manera controlar a la sociedad y decir que, bueno, es necesario llevar esta guerra hasta las últimas consecuencias? El pogrom, el ataque de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre del 23, fue algo tremendamente traumático para la sociedad israelí. Cualquier sociedad, piensa tú en Chile, si entrara alguna organización de cualquier tipo y asesinara a 1.200 chilenos, yo creo que ninguna sociedad puede aceptar esto y en particular los judíos el pueblo judío tiene una hipersensibilidad al tema de los pogrom. Los pogrom eran grupos, sobre todo en Rusia, hasta cierto punto en Polonia, antisemitas, que entraban en los barrios judíos y apedreaban, destruían la propiedad, en muchos casos asesinaban personas, y eso quedó en el subconsciente, por decirlo de alguna manera, colectivo judío. Y bueno, cuando se crea el Estado de Israel, dice, bueno, aquí tenemos un Estado en el que estamos seguros, en que nadie nos va a afectar, nadie puede venir y golpearnos o tratarnos como quiera. Y, sin embargo, es exactamente lo que ocurrió el 7 de octubre del 23. De manera que la respuesta tiene un elemento de irracionalidad y de ferocidad que no se condice con los objetivos militares, políticos, de una campaña. Si tú quieres resolver un problema, sí, claro, puedes recurrir a la fuerza militar, pero lo haces en forma medida, lo haces buscando eliminar a la fuente y no castigando colectivamente
en forma masiva a los 2.300.000 gazatíes. Ahora, Raúl, ahí quería llegar precisamente a la racionalidad o irracionalidad de lo que está intentando Israel, porque cuando tú dices finalmente el objetivo de lo que está realizando el régimen de Netanyahu tiene que ver con sacar a toda la población de la franja de Gaza, ¿eso es algo que, más allá de lo que uno puede decir éticamente, es algo que en la práctica Israel tiene la capacidad para hacerlo? ¿Es posible que pueda lograr eso? Posible, sí. Que las consecuencias de eso es otra cosa. Siempre es posible, digamos. También, y no solamente la Franja de Gaza, sino que también Cisjordania. Y uno ve una presión creciente en Cisjordania por expulsar a la población palestina. Y hay fuerzas políticas en Israel que hablan de la Gran Israel y, por ejemplo, en mucha de la prensa israelí ya no se habla de Cisjordania, sino que Samaria y Judea, que son los viejos nombres bíblicos de esa región, lo cual ya te da una indicación de que hay un reclamo, una cierta, digamos, línea de apoderarse de esos territorios que dejan de ser, porque esa sería la base, y esto es un tema fundamental. Todo el debate es cómo salimos de esto. Y la única solución racional que se ha propuesto hasta ahora es un Estado independiente palestino. Y que sean dos estados conviviendo, un Estado israelí y un Estado palestino conviviendo pacíficamente. Exacto, pero la condición fundamental para eso es que sea un Estado viable. Y lo que digamos, el desarrollo de la situación es que Gaza está demolida y en Cisjordania, que sería la otra parte de este Estado palestino, se lo ha ido parcelando a tal punto que estas pequeñas islitas de Palestina que ahí subsisten no pueden ser la base de un Estado viable. Y eso, por lo tanto, hace que la solución de los dos estados, que fue la solución de la que se habló en su momento con Yitzhak Rabin, con los acuerdos de Oslo en la década del 90, se vuelva cada vez más difícil en la práctica. Más remota, exactamente. ¿Y eso es porque Netanyahu no quiere los dos estados? Absolutamente. Digamos, su partido, el Likud, desde el comienzo fue contrario y ellos señalaron que rechazaban los acuerdos de Oslo, los sabotearon permanentemente y desde que está en el gobierno ha sido cada vez más agresivo y ha ido, digamos, sustentando a los grupos, a los colonos, como se les denomina, a los judíos que se han asentado en Cisjordania, en que el ejército les sirve de paraguas en las agresiones a agricultores palestinos. Y bueno, uno ve una situación sostenida de acaparamiento de tierra, de desplazamiento de la población palestina, de cierre de camino, dificultades para obtener electricidad, agua, en fin, una serie de obstaculizaciones para la población palestina cisjordana y que, en definitiva, va forzando una migración y permitiendo la ocupación por parte de colonos israelíes de esos territorios, que es, en definitiva, el objetivo es impedir la formación de un Estado palestino independiente. ¿Y qué va a pasar en las próximas semanas y en los próximos meses, Raúl? Como tú sabes, los analistas internacionales serios no hacemos vaticinio. No, eso, yo siempre me acuerdo de Helmut Kohl, el canciller alemán, que una vez le preguntaron cuándo se vería la reunificación alemana. Y él respondió muy serio y con convicción, bueno, eso lo van a ver nuestros nietos. A las 2 semanas había caído la República Democrática Alemana. O sea, eso me quedó grabado de que mira, el Medio Oriente es una caja de sorpresa y cuando todo parece encaminado a una solución, de pronto hay un atentado, algo que descarrila los procesos. Lo que sí está claro es que está cambiando la marea y desde un laissez-faire, desde un permitirle a Israel hacer todo, y cosa que ha hecho, digamos, en estos 600 días de guerra, 600 días de guerra, es una locura. Y cuando hablamos de guerra estamos hablando de una situación absolutamente asimétrica entre un Estado moderno, poderoso, con uno de los mejores ejércitos del mundo, contra una franja de refugiados en que hay elementos armados, pero que, digamos, no se comparan bajo ninguna medida con lo que tiene Israel. Y
Claro, hay una incógnita de cómo puede concluir esto, porque, digamos, si se mantiene la tendencia actual, el actual gobierno, con el ascendiente cada vez mayor de los sectores ultraderechistas religiosos en Israel, las cosas están muy mal aspectadas. Te lo pregunto de otra manera. ¿Ves alguna alternativa realista de que, sea por presiones externas, sea por situaciones internas, el gobierno de Netanyahu dé pie atrás y decida, por ejemplo, volver a una tregua como la que hubo entre enero y marzo en Gaza? Sí, digamos, la clave está en Estados Unidos. Israel tiene un altísimo nivel de dependencia económica y militar de Estados Unidos, también de la Unión Europea, pero en grado infinitamente menor. Y si en la medida que Estados Unidos le apriete las tuercas a Israel, por así decirlo, Israel va a tener que hacer concesiones. No tiene alternativa. Israel es, a diferencia de Canadá, sí está más cerca de ser una estrella de la bandera de Estados Unidos que Canadá. Es decir, Israel tiene relaciones muy, pero muy estrechas, sobre todo de dependencia de Estados Unidos. Por lo tanto, el cambio de tono que ha tenido Estados Unidos es interesante. Pero, sin embargo, hoy día nosotros vemos que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos reiteró su apoyo absoluto, sólido a Israel, y el embajador estadounidense planteó que el único problema realmente en el Medio Oriente es Hamás, que si Hamás depusiera las armas, todo se podría resolver muy rápidamente. Por eso, da la impresión de que si la esperanza es depender de que Estados Unidos presione a Israel, es bastante improbable. Pero se están dando, bueno, es un tema tan complejo. Tú ves la represión que se ha dado en las universidades sobre texto que hubo manifestaciones pro-palestinas. Claro, están usando, de hecho Trump está usando esa carta para generar represión interna en su propio país. Exacto. Por lo tanto, eso te dice volúmenes sobre la postura del gobierno de Trump. Sin embargo, hay también, digamos, su visita a Arabia Saudita y a algunos de los Emiratos. Hay presiones por parte del mundo árabe y del mundo conservador árabe que ve en la situación palestina un peligro para su propia existencia, en la medida que hay sectores de lo que se denomina la calle árabe, o sea, de la opinión pública árabe, que ve con indignación la masacre que está ocurriendo y que sus respectivos gobiernos no hagan absolutamente nada o muy poco al respecto. Y eso quizás, si va a venir un cambio, va a venir por esa línea, y esa línea va a presionar a la Unión Europea y Estados Unidos, que no quieren perder su influencia en el Medio Oriente. Raúl Sor, gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Un placer, chao. Conversamos ahora con el ex embajador Nelson Haddad. Nelson, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Daniel. Nelson, tú lideras un grupo de 620 abogados chilenos que tenía un rol muy relevante en la justicia internacional en este caso. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero preguntarte antes por la última noticia de este tema, que es la decisión anunciada por el gobierno chileno de retirar los agregados militares en la embajada en Israel. ¿Qué relevancia tiene esa decisión? Yo creo que iría más lejos. La petición que la comunidad palestina de Chile ha hecho, y diferentes sectores de la sociedad civil, son parte del pueblo chileno, han planteado que no es posible que un régimen que comete genocidio con esa alta tasa de mortalidad, hoy día llevamos 54.000 civiles asesinados, en su mayoría niños y mujeres. No es posible éticamente, por ese imperativo moral, mantener relaciones con un Estado genocida. Ese es el principio. Y lo que le hemos pedido al presidente es derechamente, porque ya la etapa de las condenas, de los repudios, pasó sin ningún resultado. Es más de lo mismo. Hay que tomar medidas y tomar sanciones. Y una de ellas es el corte, la ruptura de las relaciones diplomáticas
incluyendo las comerciales, económicas y todo lo relativo a la cooperación militar con nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, Nelson, es un paso que históricamente, hablando de otros conflictos y de otros temas, Chile siempre ha evitado dar. Chile ha dicho, es importante para nosotros mantener relaciones con todos los países, intentar ser neutral en los conflictos internacionales. ¿Por qué crees que una decisión tan drástica, tan radical como esa debería tomarse en este caso específico, que insisto, es algo que Chile en general evita hacer en temas de relaciones internacionales? Bueno, la conducta del presidente, que nosotros agradecemos, por supuesto, está enmarcada en lo que son los principios rectores de la política exterior de Chile. ¿Y cuáles son estos principios rectores? Que a propósito son lo que constituye la política de Estado. Esto significa que es permanente, no cambia por un nuevo gobierno o una nueva ideología o un nuevo partido, es permanente. Y el primer punto del eje conductor central de la política exterior es la defensa irrestricta de los derechos humanos. Y en este caso, los derechos humanos han sido violados flagrantemente, reiteradamente, en desacato a lo que es la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es porque simplemente el estado de lo que es la masacre, el asesinato, todos los tipos penales que contempla el Estatuto de Roma han sido también violados flagrantemente. Es decir, estamos frente a un estado paria. Nelson, tú ocupabas una palabra que es una palabra fuerte, genocidio. ¿Por qué consideras que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio? O sea, si uno analiza la Segunda Guerra Mundial, analiza los conflictos de la Guerra Fría después del 45, nunca antes, en una guerra que no es guerra, porque en el fondo Palestina nunca ha tenido ejército. Y aquí se trata de una guerra asimétrica en que estamos frente a la quinta potencia militar del mundo. Israel tiene 320 F-16, tiene toda la línea de aviones, el F-35, el F-22 y todo lo que son los misiles que van asociados a estas armas y que actúan con rayos láser con una precisión quirúrgica. Aquí no hay ni existe daño colateral. Y aquí se está asesinando objetivamente, sistemáticamente, intencionalmente a los civiles y en especial, Daniel, a los niños y a las mujeres. Eso es un hecho que está comprobado hoy día por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch. Nelson, ustedes, y quiero ir a la presentación que ustedes hacen, al escrito que ustedes hacen como grupo de abogados que tú lideras, a la Fiscalía de el Tribunal Penal Internacional. Y que luego finalmente esto termina en una orden de arresto, que está vigente todavía, contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, contra el exministro de Defensa de Israel y también contra la cúpula de Hamas. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes y qué relevancia tiene para la decisión que se toma por parte de la justicia internacional? Nosotros tomamos una decisión de cómo poder contribuir a defender a Palestina. Porque no bastaba hacer una marcha, hacer un meeting frente a la Embajada de Estados Unidos, frente a la Embajada de Israel. Eso no sirve. Y como abogados dijimos que tenemos que actuar en el campo del derecho internacional. Yo soy profesor de derecho internacional y muchos otros más del grupo. Y decidimos denunciar penalmente al primer ministro Netanyahu y al que era a esa época su ministro de Defensa, Yoav Galán. Presentamos, es un libro que tiene 47 páginas y que presentamos todas las evidencias fácticas y jurídicas para comprobar que la comisión de estos delitos venía del alto mando político, que son justamente el primer ministro y el ministro de Defensa. Y la investigación que va a continuar va a individualizar también a los altos jefes de las Fuerzas Armadas que cometieron estos delitos. Y hoy día tenemos una cifra que es espantosa de 54.000 víctimas hoy día.
El fiscal Karim Khan toma los antecedentes y efectivamente emite una orden de arresto contra Netanyahu. ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué significa esta orden de arresto en la práctica? Es de la mayor importancia, Daniel. Y agregar algo muy importante, esta decisión la toma en el mes de abril. Y, y se inicia un proceso para contrarrestar esas órdenes por parte de los países europeos y Estados Unidos, amenazas, amedrentamiento, como el corte de los recursos para la Corte, la cancelación de los visados para el personal de la Corte, o sea, un amedrentamiento que viola todas las normas de la justicia internacional, a tal punto que el fiscal Karim Khan convocó una conferencia de prensa y señaló que esto constituía un delito que en el Estatuto de Roma está tipificado como obstrucción a la justicia y estaba disponible para querellarse contra estos países. Ahora, de acuerdo a lo que tú dices, Nelson, Estados Unidos evidentemente sabemos que no solamente apoya a Israel, sino que además no es parte de este acuerdo, y por eso Netanyahu puede viajar a Estados Unidos sin ningún problema, sin ser detenido. Si Netanyahu viajara a países que sí son signatarios, por ejemplo Chile, ¿debería ser arrestado? Pero por supuesto, hay una orden a Interpol internacional y que está en todos los aeropuertos chilenos. A cualquier aeropuerto que llegue el señor Netanyahu va a ser detenido por la Interpol y puesto a disposición de la Corte para el inicio de iniciar el procesamiento. Ahora, este procesamiento tiene que ser con la presencia del acusado, es decir, en la medida que evidentemente Netanyahu no se va a exponer a viajar a un país donde vaya a ser arrestado, ese arresto no va a poder ocurrir y por lo tanto el proceso queda suspendido hasta entonces, no puede iniciarse el juicio. Así es. ¿Hay alguna forma viable de superar ese problema? Lo establece el Estatuto de Roma, que tiene que ser presencial, porque en el fondo se le formulan los cargos, el imputado tiene la facultad de presentar su descargo, los periodos probatorios, lo que es un juicio penal en el derecho interno. Las condenas pueden llegar a 30 años y en casos demasiado graves hay pena de muerte. En paralelo está otro caso que se suele confundir, pero hablemos de este caso. Tiene que ver con personas acusadas de crímenes, como el caso de Netanyahu, el caso de la cúpula de Hamas, que ya han muerto por lo demás, pero que fueron acusados en ese momento. Y por otro lado está la Corte Internacional de Justicia, que está viendo un caso de estados presentado por el Estado de Sudáfrica, respaldado también por Chile, contra Israel. ¿De qué se trata ese proceso? Bueno, Sudáfrica presentó ya el año pasado esta demanda. Yo creo que está por terminarse el proceso del análisis y la conclusión final de la Corte. Yo tengo la convicción como profesor y como abogado que no hay otra conclusión que la de determinar que en este caso se ha consumado y se sigue consumando en un continuo el crimen más abominable de los que contempla el Estatuto de Roma, que es el crimen de genocidio, y que está también en la Convención Internacional de Prevención y Sanción del Genocidio, que sí ratificó Israel al término de la Segunda Guerra Mundial. Si la Corte Internacional de Justicia efectivamente certificara que se está cometiendo o que está ocurriendo un genocidio, ¿qué consecuencias puede tener eso? Es decir, significaría justamente lo que estamos conversando, que estamos frente a un Estado paria, a un Estado que no respeta el derecho internacional, ni el derecho internacional humanitario, ni la Cuarta Convención de Ginebra. O sea, ha pisoteado toda la legislación internacional, la Carta de Naciones Unidas, y nosotros estamos también, yo a lo menos en lo personal, estoy de acuerdo al artículo 6º de la Carta de Naciones Unidas, frente al reiterado desacato de Israel de cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, pedir la expulsión de un Estado que no respeta
su membresía y no respeta la Carta de Naciones Unidas. Pero Nelson, todo esto que estamos hablando es importante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico también, de lo que se va a hacer cuando se escriba la historia de lo que ocurrió en este tiempo. Pero en la práctica, para que las Naciones Unidas actúen, eso depende de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos es uno de los países que tiene derecho a veto e históricamente siempre ha usado el veto para oponerse a cualquier acción contra Israel. Eso es algo que no hay cómo destrabarlo en la práctica. Claro. Y te adelanto de que en 8 ocasiones, durante el periodo del 48 a la fecha, por mayorías de más de los 2/3 de la Asamblea General, se ha solicitado la expulsión en distintas situaciones. Y ciertamente, como bien tú lo dices, el veto norteamericano ha impedido la expulsión contra la voluntad de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Hoy día hay 193 países que forman la Asamblea General, más los 14 restantes del Consejo de Seguridad. No es posible democráticamente que un solo país, frente a una inmensa mayoría del resto de los países del mundo que forman la comunidad internacional, levante la mano y diga me opongo. Por eso que hoy día la urgencia, y se vio en la Asamblea General última, la mayoría de los países están pidiendo una reforma estructural al sistema de Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiere al veto, a la regulación del veto, y aumentar la composición de los miembros permanentes. Ahora, Nelson, de nuevo, eso puede tener lógica desde un punto de vista político o jurídico, pero Naciones Unidas no es un organismo democrático en que todos sus miembros valgan lo mismo. Está diseñado de cierta forma y ese diseño se mantiene por hechos de la realidad práctica, que Estados Unidos es la gran fuerza, no solamente económica en términos de las contribuciones a las Naciones Unidas, sino que la gran fuerza militar del mundo. Sí, pero esto fue como el reparto del club de Toby, porque los países victoriosos en la Segunda Guerra se tomaron el Consejo. Y, por ejemplo, hoy día países derrotados en la guerra, como Alemania, como Japón, que son potencias económicas mundiales, deben estar dentro del Consejo. O sea, la idea es aumentar de 5 a 9 miembros permanentes y que el veto, cuando se ejerza, debe tener una mayoría de a lo menos 5. Nelson Haddad, muchas gracias por habernos acompañado hoy, hablando de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí esta edición de Lo que Importa. Muchas gracias, como cada semana, por seguirnos. Recuerda que cada miércoles a las 20 horas siempre estamos subiendo los nuevos capítulos tanto a YouTube como a Spotify, y que también en mi canal de YouTube estamos subiendo cada semana la versión en video de las columnas de opinión. Así que nos encontramos la próxima semana para volver a conversar en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.